Privilegio poder estar una vez más acá compartiendo la palabra con todos ustedes, con un poco de temor y temblor, aunque ya lo he hecho, pero esta noche me siento así, la verdad. Gloria a Dios. Cada vez que nos paramos en este lugar, debemos de hacerlo con mucha reverencia, bajo la guía del Espíritu Santo, porque sabemos que Él es el que habla. Amén. Él es el que pone las palabras en cada uno de los que nos paramos acá para hablar a su pueblo. Y en esta noche quiero compartir una palabra, y antes de compartir esa palabra yo quiero hacer unas preguntitas. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? Quiero ver las manitos levantadas. Ahora la otra pregunta: ¿qué sueño tiene usted? Amén. Uno de los mayores sueños y anhelos de nosotros es poder servirle a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, ¿cierto que sí? Poder vivir para Él de lleno. A ver, cuénteme usted qué sueño tiene. Ser libre. Amén. Aleluya. El Señor lo hace libre en esta hora en el nombre de Jesús. Así lo declaramos. La libertad del Espíritu Santo está sobre usted. Amén. A ver, preguntémosle a Consuelo. ¿No ha pensado? A ver, Aleja. Uno de esos muchos. Casi todos. Espiritual, servirle a Dios. Segundo, ver a Juan Pablo ser un hombre de bien. Gloria al Señor por eso, y lo declaramos en el nombre de Jesús, que va a ser un niño guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y así como todos los que levantaron la mano, cada uno tenemos sueños, ¿cierto que sí? Pero qué privilegio el que Dios ponga en cada uno de nosotros sueños, para que se cumplan los sueños de Él en nuestras vidas y hagamos a un lado de pronto los de nosotros. Y no estoy diciendo que sea malo de pronto el soñar y tener una empresa, poder estudiar, qué sé yo, cantidades de sueños que muchas veces tenemos en el corazón. Pero creo que el mayor sueño suyo y mío es poder hacer la voluntad de Dios, que eso es lo que Dios quiere para su vida y para mi vida. Amén. Hermano Jorge, tan amable, nos comparte el título de la enseñanza. Amén. El gran soñador. Amén. ¿Ustedes qué creen, o quién cree de la Biblia fue un gran soñador? José. Amén. Sí, el gran soñador. Y no se cansó de esperar en el Señor a que se cumplieran los sueños. Quiero comenzar con Génesis capítulo 30, verso 22 al 24. Tan amable, nuestro hermano Jorge nos lo comparte. Amén. Leemos palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo, unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Libro de Génesis capítulo 30, verso 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Amén. Les voy a contar brevemente sobre el nacimiento de José. Acontece que, antes de contarles sobre el nacimiento de José, el papá de José se llamaba Jacob. Si de pronto no saben quién es Jacob, Jacob fue un hombre que peleó con el ángel de Jehová por la bendición, y estaba rayando el alba hasta que estaba peleando con el ángel y rayaba el alba, y el ángel le dijo que lo soltara, y Jacob en su ¿cómo les digo? Como en sus fuerzas y en la necesidad de
recibir de parte de Dios lo que él tenía, le dijo: hasta que no me bendiga no lo voy a soltar. Y en medio de esa pelea él fue herido en el muslo, y sin embargo así siguió aferrado al ángel hasta que el ángel lo bendijo. Ese es el papá de José. Resulta que él trabajó durante muchos años por una mujer que se llama Raquel, pero en las costumbres del pueblo de Israel tenían, que valga la redundancia, la costumbre de entregar a la mujer que fuera mayor. Primero se casaba la mayor y después la menor, o las que hubieran, si habían 5, 6, 7, iban en ese orden. En este caso la mayor se llamaba Lea y la menor era Raquel. Pero entonces Jacob se enamoró de Raquel y hizo un negocio con el suegro y empezó a trabajar para el suegro para que le dieran como esposa a Raquel. Y él trabajó, pero entonces no sucedió así, sino que le entregaron primero a la mayor, por la costumbre que era Lea. Sin embargo, siguió trabajando y al tiempo le entregaron a Raquel, a la que él amaba, ¿cierto? Y había una confrontación entre las dos, porque ambas querían hijos y ninguna podía tener. Entonces ellas tenían unas concubinas a las cuales una le dice: lléguese a mi esposo para poder tener heredad de mi esposo a través suyo. Y esa era la costumbre en esos tiempos del pueblo, ¿cierto? Y sucedía así. Entonces Jacob se llegaba a una de ellas y concebían hijos y empezaron. Llega un momento donde el Señor bendice a Lea y ella misma se acuesta con Jacob, tiene intimidad y tiene varios hijos de Jacob. Y Lea empieza a humillar a Raquel porque ella no podía concebir hijos por parte de Jacob, por parte de ella, y empieza. Pero llega un momento donde Dios se acuerda de ella, y ahí es cuando lo que acabamos de leer, que dice que le dio la capacidad o bendijo su vientre para que pudiera tener un hijo. Cuando tuvo ese primer hijo, le puso como José. Y a partir de ahí empieza el proceso de la vida de José. Vemos, después de su nacimiento, a cierta edad, él empieza a pastorear las ovejas. Por costumbre también, la mayoría de los hijos se volvían pastores. Entonces comienza a pastorear las ovejas, empieza a salir con los otros hermanos que habían sido de las otras mujeres con las cuales Jacob tuvo intimidad, y llega un momento donde sus propios hermanos empiezan a tener rencor, envidia, enojo contra él, porque dice la palabra que Jacob amaba más a José por ser uno de los hijos que él concibió, ya él siendo de mucha edad, ¿cierto? Entonces sus hermanos le tenían rabia, pero había algo que desde el principio Dios tenía un propósito con la vida de José, y asimismo tiene con su vida y con mi vida un propósito. No es casualidad que usted y yo estemos en este lugar, que el Evangelio haya llegado a través de su vida y de mi vida a su hogar. Y quizás usted pensará: pero es que yo soy como tan insignificante, de pronto no tengo estudios, o de pronto no tengo un buen empleo, o no tengo de pronto la capacidad o la elocuencia para hablar en público. Déjeme decirle que yo tampoco era capaz. A mí me daba pena pararme así como estoy y hablar, aunque ahora tengo micrófono, sin un micrófono, y me daba pena. Y gloria a Dios porque el Señor ha hecho esa obra en mí y ha puesto esa capacidad de poder hacerlo, y se ha llevado todo temor y toda ansiedad y toda angustia y ese miedo de hablar en público, ¿cierto? Así mismo es con cada uno de ustedes. Dios ha puesto en cada uno de ustedes el Espíritu Santo para hacer su obra. Cada uno de ustedes, tanto como yo, somos un complemento en las manos de Dios. La palabra dice que somos
un cuerpo en Cristo, que como las manos le van a decir al cuerpo que no las necesitan, o los ojos o la boca, y cada uno va a coger por su lado y va a hacer como quiera, ¿cierto? Que no es imposible que la boca de nosotros se ponga en la oreja y empiece a hablar por las orejas, ¿cierto? Es como ilógico. Asimismo es el propósito de Dios con José. Vamos a mirar en Génesis 37 del verso 5 al 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Mire la gran envidia que le tenían a José. ¿Y por qué causa? De pronto no pasará con alguno de ustedes la misma situación. ¿Acaso por usted hablar lo que Dios pone en su corazón, en su hogar o en su empleo, donde quiera que usted vaya, no le vituperan, no le tildan de loco, de que se dejó lavar el cerebro, como muchas veces quizás no lo han dicho, ¿cierto? Y así pasa con José. A José le empezaron a coger rabia por esto, porque Dios puso un sueño en él, y a través de ese sueño Dios le dice lo que iba a hacer con él, y le muestra cómo sus hermanos, su padre y su madre, se iban a postrar delante de él, pero no para adorarlo, sino para servirle. Y usted y yo somos llamados a eso, a ser esos hombres y mujeres a los cuales muchos se le van a acercar para pedir ayuda, porque en usted y en mí van a ver algo diferente, y es el Espíritu Santo de Dios. En la medida que usted y yo aprendamos a obedecer, vamos a empezar a ver la gloria de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y eso es lo que se va a reflejar allá afuera, en la casa, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que usted y yo vamos a estar. Cuando estemos obedeciendo realmente al Señor, todo eso se va a ver a favor suyo y a favor mío. Y por eso era la envidia que le tenían a José los hermanos. Además veían cómo era, digámoslo así, el favorito del papá. Y de pronto en algunos de nuestros hogares donde somos de pronto demasiados hijos, de alguna u otra forma siempre va a haber un favorito. Personalmente hablo porque en mi casa pasaba así, y había el favorito de mi papá y el favorito de mi mamá. Entonces los otros de alguna u otra forma eran con cierta envidia, ¿cierto? O se enojaban, o todo el tiempo eran sacando en cara eso. Pero es que él es el favorito suyo. Pero es que ya usted la ama más que a mí. Y realmente aún nosotros mismos nos dejamos llenar de todas esas cosas, cuando realmente entendemos que la mamá y el papá nos quieren a todos por igual, simplemente que con unos tienen una mejor relación que con otros. Es por eso muchas veces nos da como envidia, ¿cierto? Porque vemos que aquel o aquella se acerca más a la mamá o al papá, o le sirve más al papá o a la mamá, entonces ese es el favorito. En cambio conmigo no es así. A mí no me da esas cositas que esconde por allá, pero como él es la ñaña,
a Él sí se las da. Pero crean mis hermanos y hermanas que eso depende de usted y de mí. Eso es de la relación que usted mantenga con su papá y su mamá. Así mismo es con Dios. Y les digo algo, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. En la medida que usted y yo aprendemos a intimar con Dios, a estar en esa presencia, vamos a empezar a ver esos privilegios, porque eso proviene de parte de Dios y no depende del mucho esfuerzo que tengamos usted y yo, sino de la comunión que tengamos con Él, para que podamos ver, digámoslo así, esos privilegios que muchos llaman, ¿cierto? Entonces con José pasa igual, simplemente desde antes de que fuera concebido ya Dios tenía un plan con él, ya Dios tenía un propósito con él. Igual pasa con usted y conmigo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Allá en esa intimidad, en ese secreto es donde lo vamos a conocer. Allá es donde Dios quiere revelarse a su vida y a mi vida, donde quiere mostrar qué es lo que quiere hacer con usted y conmigo, donde Él nos quiere llevar, a donde Él nos quiere poner. Esta es la puerta para donde Dios nos quiere llevar. Por aquí muchos de nosotros vamos a salir a otros lugares a llevar su palabra, para que otros conozcan también de la capacidad que Dios ha dado a cada ser humano como hijos de Dios. Amén. Ese sí no lo vamos a leer porque es todo el capítulo completo, pero en Génesis 37 del verso 12 al 28 habla de que sus propios hermanos, por esa envidia que le tenían, por ese rencor que le tenían, él fue una vez a buscarlos. El papá lo mande, vaya a ver qué están haciendo sus hermanos, y él se va para el desierto, porque normalmente el Medio Oriente es un lugar muy desértico, y él va y busca a sus hermanos para mirar, para preguntar cómo estaban, si les hacía falta algo. Pero llega un momento donde lo ven, inmediatamente uno dice, ahí viene el soñador, ahora va a venir aquí, quién sabe, a creérselas o a tirárselas de qué. Ya va a venir con sus inventos y con sus cuentos y con sus sueños, pero no entendían el proceso que Dios iba a hacer a través de todo lo que le iba a pasar. Resulta que él llega y uno de los hermanos dice, no, matémoslo. Era tanta la envidia, era tanto el resentimiento que había de parte de algunos de sus hermanos hacia él, que uno dijo a los otros, vamos a matarlo. Y si nuestro padre pregunta por él, pues le decimos que una bestia del desierto lo mató. Así de sencillo. Pero mire el propósito de Dios tan grande con la vida de José, que se levantó el hermano mayor y dijo, no hagamos eso, no vamos a derramar sangre, echémoslo más bien en esa cisterna o en un pozo, y ya pues que pase lo que tenga que pasar. Y resulta que hicieron como dice la palabra, ¿cierto? Lo echaron en un pozo, pero el pozo estaba seco. Normalmente esos pozos mantienen agua, quizás lo hubieran echado y se hubiera ahogado, pero como estaba seco, simplemente se mantuvo ahí. Se quedaron los hermanos y vienen unos ismaelitas por el desierto. Entonces ahí mismo uno piensa, vamos a venderlo, que se lo lleven como esclavo. Y sí, así pasa, lo sacan de aquella cisterna o de aquel pozo, inmediatamente es vendido como esclavo a Egipto. Fue llevado, la palabra dice que fue vendido como por 20 monedas de plata. Pues en ese tiempo debió ser mucho dinero, porque de todas formas se lo tenían que repartir como entre 10, que él era el número 11 de los hermanos, hablando pues de mayor a menor. Resulta y acontece que se lo llevan de esclavo, llega ya, bueno, lo entregan a un lugar, se lo entregan a un hombre llamado Potifar, que era como el encargado de los esclavos en ese lugar, ¿cierto? Era tan grande el propósito de Dios con ese hombre, con José, que halló gracia ante los ojos de este hombre y empieza a administrar las cosas de este hombre. Llega un momento,
este hombre Potifar tenía mujer, ¿cierto? Tenía a su esposa. Y llegó un momento donde esta mujer la palabra dice que era muy bien parecido, que era un joven pues hermoso, y esta mujer se empieza a enamorar de él y empieza a buscarle de alguna u otra forma la caída. Pero como José tenía principios, había aprendido principios que el mismo Jacob le había enseñado, entonces era muy radical en sus decisiones, y esta mujer lo acechaba, todo el tiempo lo acechaba para que se acostara con ella, pero él seguía en sus principios. Cualquier día Potifar se va a hacer un negocio por fuera, y como sabía que él podía confiar en José, le dejó todo a cargo, él tenía todo a cargo. Entonces la mujer planeó hacerlo caer de alguna u otra forma, hacerlo caer para que pudiera estar con él. Pero ¿qué sucedió? Que como el Señor todo el tiempo estaba con José, lo libraba de cualquier cosa que le sucediera. Y en Génesis 39 del 1 al 18 se relata esta historia con esta mujer. Llega un momento donde esta mujer lo hace llamar, él entra a su habitación, le dice que se acueste con ella, él no acepta. Inmediatamente esta mujer le toma de sus ropas, y él, por salir de ese lugar para no dejarse pues como llevar por la tentación, se despoja de sus ropas y sale corriendo. Y esta mujer inmediatamente dice, bueno, por este lado, como se dice vulgarmente, ya perdió. Y empezó a hacer el escándalo, y empezó a gritar, y empezó a decir que José llegó donde ella estaba y la quería violar, quería abusar de ella. Todo esto eran mentiras. Acontece que cuando llega Potifar, la misma mujer le cuenta, mire lo que hizo su criado, ese que usted trajo de por allá como esclavo, mire lo que iba a hacer conmigo. Inmediatamente Potifar lo manda a llamar y lo manda para la cárcel. No es como muy parecido a lo que nos pasa a usted y a mí. ¿Cuántas veces el enemigo nos presenta escenarios donde usted y yo nos montamos y actuamos, y quizás nos los bailamos, como se dice, y caemos en la trampa del enemigo y caemos en la tentación, cedemos a la tentación? ¿Por qué? Porque no hay una comunión con Dios, porque no hay esa relación estrecha para que Él nos esté hablando, para que Él nos esté dirigiendo todo el tiempo, ¿cierto? Pero como la palabra dice que el Señor todo el tiempo estaba con José, lo libró de esta mujer. Sin embargo, lo mandan a la cárcel. De igual forma, Dios tenía un propósito, seguía el propósito de Dios sobre la vida de José. Independiente de lo que pase con su vida y con mi vida, el propósito de Dios se cumple a cabalidad con usted y conmigo. Y vuelvo y digo, siempre y cuando andemos en obediencia, porque la palabra nos muestra que este hombre era obediente. Él sabía quién era el que le había dado estos sueños, él sabía quién era el que lo había puesto allí en este lugar para que se cumpliera el propósito en su vida. Quizás de momento usted y yo no entendemos por las situaciones que estemos pasando, por las necesidades que estemos pasando también, pero Dios tiene un propósito con todo eso. Lo que esté pasando en su familia, en su empleo, si le despidieron del empleo, si de pronto en el estudio no le está yendo bien. Es tiempo de que usted y yo tomemos la decisión y buscar más esa dirección de Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es tu sueño para mi vida? Porque la palabra enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y téngalo por seguro que cuando Dios pone un sueño en su vida y en mi vida, se cumple por encima de lo que sea y por encima de quien sea. Porque es que es la voluntad de Dios que se cumple en su vida y en mi vida. Entonces depende de usted y de mí entender ese propósito, entender ese llamado, entender ese sueño que Dios ha puesto en nuestros corazones para vivir conforme a lo que Él quiere. Seguimos acá. Luego de que es encarcelado, esto lo vemos en el capítulo 39 de Génesis, del verso 19 al verso 23. Dice que en medio de que él llega a la cárcel,
habían personas allí, de pronto los que han de pronto han estado presos, entienden que hay personas que tienen a cargo un grupo, ¿cierto que sí? O un sector, y para usted poder hacer algo allí, debe de ir y hablar con esa persona y pedir permiso. Resulta que José, como siempre estaba Dios con él, halló gracia ante el carcelero, y el carcelero lo pone a cargo de todos los presos, y todo lo que se hacía en la cárcel tenía que pasar por manos de José, o él era el que tomaba la decisión que se hacía y que no se hacía, y el carcelero se relaja porque confiaba en José, porque había visto que era un hombre correcto, un hombre que sabía llevar cada situación, y decía la palabra, y Dios seguía con él. Y empieza José a tener revelaciones, a soñar allí en la cárcel, a hablarle a algunos hombres sobre los sueños que habían tenido. Y hay dos personajes que uno tiene un sueño donde se ve ahorcado y el otro sirviéndole al rey, pero no entendían qué era lo que iba a pasar o qué significaba ese sueño. Resulta que le preguntan a José consulta con el Señor y les interpreta sus sueños y les dice qué era lo que iba a pasar. A usted sale de acá y lo van a ahorcar por mentiroso, y usted sale de acá y va a ser el copero del rey. Usted es el que va a estar ahí al ladito del rey sirviéndole, pero acuérdese de mí cuando salga de acá, le decía al que va a ser el copero del rey. Bueno, sucede la situación, y sí, a los días salen los dos hombres de la cárcel, a uno lo mandan a llamar, y por embustero y por ponerse con cosas que no debía, con engaños, lo decapitan, lo ahorcan, y al otro lo llaman para que fuera el copero del rey. Pasó el tiempo y nunca se acordó de José. Siguió allá. Cualquier día el faraón tiene un sueño y no había podido encontrar en todo Egipto quien se lo interpretara, y vivía angustiado porque ese sueño le inquietaba. Ese sueño no le dejaba tener tranquilidad. Y el copero se acuerda y le dice: mi señor, cuando yo estaba en la cárcel conocí un hombre que me interpretó el sueño que yo tuve, y por eso estoy acá. Él me dijo que yo le iba a servir a usted, y ahora ese sueño se cumplió y ahora le estoy sirviendo acá. Inmediatamente el faraón lo manda a llamar. Eso lo vemos en Génesis 41, del verso 1 al 36. El faraón le cuenta el sueño a José, y José pregunta inmediatamente al Señor qué era ese sueño, o qué eran esos sueños que tenía el faraón. Y el faraón le cuenta que tuvo un sueño donde habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que estaban pastando, y resulta que vienen las 7 vacas flacas y se comen las 7 vacas gordas, pero él no entendía, el faraón no entendía. Inmediatamente José viene y le explica: el sueño que usted tuvo es que va a haber una gran calamidad en Egipto. Las 7 vacas gordas, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, donde Egipto va a tener de todo. Pero las 7 vacas flacas, los siguientes 7 años van a ser de escasez, donde va a faltar el alimento en Egipto. Inmediatamente el faraón se sorprende, y me imagino el rostro del faraón mirando a José, y qué sabiduría da este muchacho. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él. Seguía a Dios de continuo con José. Y eso mismo va a pasar con usted y conmigo, y no me voy a cansar de repetirlo. Cuando usted y yo realmente le aprendamos a obedecer, Él va a estar siempre con nosotros. En la medida que usted y yo le busquemos, en la medida que usted y yo humillemos nuestro rostro delante de Él, Él se va a revelar a nuestra vida
para que entendamos realmente lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, y no solo con cada uno de nosotros, sino también con nuestras familias, con los que tienen hijos, porque es una promesa que, refiriéndome al libro de los Hechos, en el capítulo 16:31 es, o 17:31, me recuerda, sí, es 16, que a Pablo le pasa algo estando en la cárcel. De pronto creo que ya hemos escuchado la historia, y el carcelero de allá iba a cometer suicidio porque creyó que todos se habían escapado por algo que pasó cuando Pablo y Silas estaban cantando y orando. Y resulta que Pablo en el espíritu le dice: tranquilo, no se vaya a hacer daño porque todos estamos completicos acá, nadie se le ha volado, nadie se ha ido de este lugar. Inmediatamente queda impresionado este hombre, se acerca a Pablo y le dice: venga, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y sencillo, Pablo le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es promesa para cada uno de nosotros, para cada uno de los que hemos creído a lo que el Señor ha hecho por usted y por mí. Entonces pasa lo mismo con José. A Jacob el Señor le hace la promesa que de la descendencia de él iba a ser grandes naciones, que a través de sus hijos la tierra iba a ser bendecida, y incontables las personas que Dios iba a bendecir a través de su descendencia, ¿cierto? Y quizás José no lo entendía de momento, pero por esa confianza que él tenía en Dios, hacía que José siguiera siendo fiel a pesar de todo, digámoslo, de todo este sufrimiento, ¿cierto? De todas estas angustias por las cuales él estaba pasando. Pero déjeme decirle algo, que todo eso es necesario en su vida y en mi vida. Cuando pasamos por esos momentos de tribulación, es porque Dios está haciendo en su vida y en mi vida algo mejor, de usted y de mí. Porque dice la palabra que si el oro no se pasa por el fuego, no es purificado. Y así mismo es con usted y conmigo. Nos pasa por esas situaciones para que usted y yo seamos cada día mejores. Nos saca brillo como al diamante. Para que pueda lucir bonito hay que brillarlo, hay que limpiarlo, hay que hacerle un proceso para que cuando se lo pongan a sus anillos y uno mira y uno se deslumbra. Uy, qué hermosura esa piedra, ¿cierto? Y así con cualquier piedra, así está haciendo el Señor con usted y conmigo. Eso se llama un engaste, creo que es, cuando hacen ese tipo de trabajos en las piedras para que brillen, para que salgan a relucir de esa opacidad a una luz. Y eso es lo que está haciendo el Señor con usted y conmigo. Está haciendo un engaste para sacar lo mejor de usted y de mí. Y así mismo estaba haciendo con José. Quería sacar lo mejor de José y lo estaba logrando. Ahorita lo vamos a ver. Luego, después de que José le revela este sueño al faraón, inmediatamente le dice: bueno, ¿y qué podemos hacer? Usted que tiene un Dios tan grande que le ha mostrado y que le ha revelado el significado de este sueño que yo he tenido, ¿qué podemos hacer? Inmediatamente la sabiduría del Señor en José le dice: haga un granero y recoja todo, absolutamente todo el grano, lo va a meter allí para que haya comida después de que vengan esos 7 años de escasez. Durante todos esos 7 años de abundancia se va a recoger en graneros todo para que pueda haber, después de esos 7 años de escasez, comida, y no falte la comida en Egipto. Dicho y hecho, se hizo tal como José le había hecho al faraón. Llegó un momento donde ya José, después de pasar de esclavo, de estar en una cárcel, de ser vendido por sus hermanos, pasa a ser gobernador de Egipto, nada más y nada menos, ¿cierto? Mire el propósito de Dios tan tremendo por donde lo pasó, por cada situación que él tuvo que vivir para llegar a la posición donde Dios lo quería tener, como gobernador de Egipto, que él fuera el que dirigiera todo. Y eso lo encontramos
en Génesis 41, del verso 37 al 57. En medio de que José era gobernador, pasa igual. El faraón ya se relaja y como tenía confianza en Dios, en José, porque conoció realmente quién era José y lo que había hecho con él, inmediatamente él dice: no, yo confío en este hombre y por eso lo voy a poner como gobernador. Haga como usted quiera, eso sí, usted va a estar por debajo de mí, todo lo que vaya a hacer me lo consulta, pero hágale tranquilo, usted tiene el control absoluto de todo el reino, siempre y cuando haga las cosas bien. Sabía José que por la gracia que había puesto Dios en él y por la sabiduría que le había dado, pues lógico, y él iba a hacer conforme a lo que Dios ponía en el corazón de él. Y pasó todo este tiempo y recogieron en graneros todo y todo lo que se cultivaba. Llegó el tiempo de escasez y en medio de esa escasez todo Egipto y los pueblos alrededor venían a José a comprar grano, porque ya se escaseaba la comida en los alrededores, pero en Egipto había que comer, ¿cierto? Y empieza José a vender, a recoger el dinero, y el faraón feliz, porque veía la mano de Dios en todo lo que José hacía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque a pesar de que pasó por todas esas situaciones, José nunca dio el brazo a torcer, nunca se echó para atrás, porque de alguna u otra forma entendía el llamado que le había hecho el Señor quizás desde antes de que él fuera concebido, ¿cierto? Y eso mismo pasa con usted y conmigo. Cuando usted y yo seguimos adelante, independiente de lo que pasa en nuestras vidas, a nuestro alrededor, con nuestras familias, seguimos fieles al Señor, el Señor nos saca adelante, el Señor nos da la victoria en cualquier cosa que esté pasando con usted y conmigo, aún en contra de nuestros enemigos. Él nos da la victoria, porque Él es un Dios justo y es un Dios fiel a su palabra, a lo que Él promete, y si Él le prometió algo a usted, lo va a cumplir. Créalo mi hermano y mi hermana, que Dios va a cumplir todas aquellas promesas que ya le hizo. Simplemente queda de su parte y de mi parte seguir obedeciendo, seguir confiando a lo que Dios le ha dicho día tras día. Y así pasó con José. En medio de esto sucede algo muy tremendo, y es que se acaba la comida en el pueblo donde vivía su padre, que era en Canaán. Inmediatamente Jacob le dice a sus hijos: vayan a Egipto y compren alimento para que nos sigamos sosteniendo, porque si no nos vamos a morir de hambre. Y claro, se van los hermanos, llegan delante de José y le piden que les vendiera grano para llevar a su padre. Bueno, entonces José inmediatamente reconoce a sus hermanos, se aleja un poco, se angustia, llora, pero vuelve y sale y tiene ese encuentro con los hermanos. Eso lo vemos en Génesis capítulo 42, del verso 1 al 43. Como ellos no se acuerdan de José, porque ya había pasado mucho tiempo, inmediatamente José empieza a indagarlos: ¿y ustedes de dónde son? Y su papá todavía vive, porque él sabía que eran sus hermanos. Y uno de los hermanos, que era Rubén, que era el primogénito, empieza a contarles: sí, nosotros somos tantos hermanos, uno de nuestros hermanos ya no existe, hablando del mismo José, porque ellos no sabían que era con quien estaban hablando, ¿cierto? Inmediatamente hablan del papá: sí, nuestro papá ya está avanzado en edad, en medio de que después de que nuestro hermano muere, él tiene otro hijo que es el menor, que está en casa. Bueno, entonces José mismo como que se le prende la lamparita
y les dice, listo, les voy a vender el grano y todo el cuento. Y resulta que cuando se iban a ir, él mandó a que del saco de cada uno de estos hombres les volvieran a poner el dinero que ellos habían pagado por ese grano. Llegando de Jacob, que era el papá, y destapan abren pues como los costales con el trigo y ven el dinero ahí. Inmediatamente el papá les dice, ¿qué pasó? Ustedes se robaron eso, porque vuelven con el dinero. Y ellos mismos también asustados dicen, no sabemos cómo ese dinero llegó. Resulta que el papá vuelve y los manda, vuelven y llegan y exponen el caso delante de José. Entonces, de alguna u otra forma, José arma, por decirlo así, como un complot en contra de ellos, porque él quería conocer a su hermano menor, el que había nacido después de él, y empieza a decirles a ellos, bueno, vamos a hacer algo, si ustedes quieren que yo tenga misericordia de ustedes por lo que acaban de hacer, me deben de traer a su hermano menor, que yo lo quiero conocer. Acontece que como era también uno de los hijos amados de Jacob, llegan estos hombres, y se debía de quedar uno de ellos y los otros deberían de ir y traer el hijo, pero resulta que Jacob se interpone y dice, no, pues cómo, ya me mataron uno, ya me quieren quitar el otro que es también como muy amado por mí, así como José, y me recuerda a José. No, eso no va a pasar. Y hubo uno que le insistió tanto y le decía, yo me hago responsable de lo que le pase a él, haga conmigo lo que quiera, si quiere me quita la vida, pero por favor déjeme llevarlo, yo me hago responsable de todo lo que le pase, porque es que el gobernador de Egipto nos dice que la condición para perdonarnos por lo que hicimos con el dinero es que le demos a conocer a nuestro hijo. En medio de eso, Jacob accede y deja llevar el hijo. Cuando él ve llegar al hijo, arma otro, digámoslo así, como otra patraña, y bueno, ahora en medio de eso ellos se devuelven otra vez con el dinero y con más alimento. Pero cuando llega el hijo menor, él lo ve y pasa igual, se va, llora, se angustia, ya sale, se lava el rostro y vuelve y sale y empieza a hablar con ellos, los llama a comer con ellos. Después de que han comido, entonces necesitamos más alimento, vuelve y hace lo mismo, pero en este caso les devuelve el dinero, les dice, no, les voy a obsequiar el grano para que se lo lleven a su papá y vayan en paz. Pero hace algo, él tenía una copa en la cual él bebía el vino y manda a un sirviente a que se la pusiera en el saco del menor, y resulta que acontece eso y sucede lo mismo. Llegan allá y ¿qué pasó? ¿Y esta copa qué? Entonces José, para poder como dejar que el hijo menor se quedara con él, vuelven y regresan con la copa. Señor, vea, no, nosotros no hicimos eso, nosotros somos hombres de bien, y le explican todo. Entonces José dijo, el que tenía esa copa se tiene que quedar conmigo como esclavo. Y se angustian más esos hombres. ¿Cómo vamos a llegar donde mi papá sin el hijo menor? Ya vendimos uno y no volvimos a saber nada de él. Ahora con no, yo creo que llegamos y se muere nuestro papá apenas se dé cuenta. Y José empeñado que de aquí no sale, tiene que pagar por lo que cometió, y aquí se queda. Vayan por su padre, que lo quiero conocer. Y se van estos hombres, le cuentan la historia a Jacob, y Jacob inmediatamente dice la palabra que se rasga sus vestiduras y hace un duelo por el hijo, y inmediatamente les dice, pero
Otra vez, primero José, y ya con esto, ustedes por qué hicieron eso. Papá, lo quieren conocer. El gobernador de Egipto nos dice que si usted no llega con nosotros, entonces no va a dejar venir al hijo. Bueno, resulta, acontece que pasa esto. Pero antes de que llegara Jacob, José se da a conocer. Ya me acordé. Señor, gracias. José se da a conocer y empieza a hablar con ellos y les dice: yo soy José, el que ustedes vendieron en el desierto, el que ustedes creyeron muerto. Yo soy José, y Dios me puso aquí con un propósito. ¿Para qué? Para que mi familia fuera alimentada por mí, para que Dios a través de mí sostuviera la familia. Y les digo algo: a través suyo y a través mío, Dios quiere sostener su familia. Dios quiere hablar a su familia. Dios quiere llegar a su familia a través suyo y mío. Y por eso usted y yo estamos en este lugar, en esta hora. Por eso hemos sido llamados por Dios, para que usted y yo lo mostremos a Él allá. Y no solo en la familia, como les decía ahora, en el lugar donde quiera que usted se encuentre, en su trabajo, en su estudio, con el resto de sus familiares, tíos, primas, abuelos, abuelas, todos. Porque para eso nos ha llamado Dios a usted y a mí, para mostrarlo a Él. Inmediatamente llegan donde el papá, le cuentan: encontramos a José. Creyeron que se estaba burlando de él y los regaña. No, es en serio, papá, encontramos a José, y es el gobernador de Egipto, y lo mandaba a llamar. Inmediatamente se alista, lo llevan, llega a ver su hijo, se ponen felices. Inmediatamente José le dice a su padre: véngase a vivir acá. Hay una tierra que se llama Gosén, al lado de Egipto. Ahí es donde ustedes van a vivir. Inmediatamente José va delante del faraón y les pone el caso: mi familia, ellos son mi familia, usted ya sabe la historia, y yo les dije que se vinieran a vivir acá y van a vivir en la tierra de Gosén. Inmediatamente el faraón dice: hágase como usted quiera, llévelos a vivir allá. Y eso mismo pasa con usted y conmigo cuando le obedecemos a Dios. Dios nos pone en gracia delante de las personas allá afuera, para llevarnos donde Él quiere llevarnos. Pueden ser los hombres más ricos del mundo, pueden ser los hombres más altivos, lo que sea, pero Dios pone gracia en usted y en mí para cumplir su propósito, para que este sueño se cumpla a cabalidad en su vida y en mi vida. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? Que resultó pasando lo que José había soñado. Sus hermanos y su padre se inclinan delante de él. Inmediatamente llegan a ese lugar, se postran rostro a tierra y le hacen reverencia a José. Y si usted y yo obedecemos, téngalo por seguro que van a venir personas delante suyo y delante de mí a conocer lo que Dios está haciendo en usted y en mí, y a través de usted y de mí. Nos guardamos en la obediencia. Amén. Gloria al Señor. Y pasó todo esto, ya llegaron a vivir. Bueno, sigue todo este proceso pues de que el pueblo de Israel, de que el pueblo de Egipto en el pueblo de Egipto ya se estaba empezando a escasear el alimento y ya no tenían dinero con qué comprar. Inmediatamente van donde José y le: Señor, no tenemos más dinero con qué comprar y no nos queremos morir de hambre, ya usted nos sostuvo un tiempo, le vamos a entregar nuestro ganado para que a cambio usted nos alimente. Dicho y hecho, hicieron el trueque, como se dice, y siguió el pueblo siendo alimentado por la sabiduría que Dios puso en José al hacer esto, ¿cierto? Llega otro tiempo donde se acaba ya pues el ganado por parte del pueblo de Egipto, ya todo lo había adquirido José. Señor,
no nos deje morir de hambre. Vea, aquí estamos nosotros y nuestras tierras. Todas las tierras de Egipto se las entregamos y nosotros le vamos a servir a usted, pero no nos deje morir de hambre. Dicho y hecho, adquirió todas las tierras de Egipto José, se las entrega al faraón, todo el dinero lo recauda y lo tenía guardado el faraón. Me imagino el faraón feliz, ¿cierto? Porque había adquirido todo esto. Y siguió la fama de José creciendo en todo ese lugar, con su familia. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, entregarnos todo. Todas aquellas riquezas que dice la palabra que son de los impíos van a pasar a manos suyas y mías, siempre y cuando ¿qué? Obedezcamos. Porque aquí vemos que José obedeció absolutamente en todo y no le importó todo el sufrimiento que tuvo que pasar y todo el tiempo que estuvo aislado de su familia, hasta que llegó ese momento donde Dios permite esa hambruna para que ellos llegaran y se cumpliera el propósito que Dios tenía en José. Llega un momento donde ya muere su padre, Jacob bendice a sus hijos para que lo lean. En Génesis 46 del 28 al 34, ahí vamos a encontrar lo que pasa. Luego Jacob coge a cada uno de sus hijos, desde el mayor hasta el menor, les profetiza, les dice qué iba a pasar con cada uno. Luego llega José, lo bendice a sus dos hijos y se muere. Luego ya después de todo ese tiempo, bueno, viven muy bien los familiares, pasa todo este tiempo, muere José también a la edad de 110 años, es sepultado. Por allá él pidió que lo sepultaran con su familia y ahí termina pues como la historia de la vida de José. Pero se cumplió el propósito en la vida de José conforme Dios quería. Lo pasó por todas estas situaciones y sin embargo ese sueño que Dios puso en él se cumplió, porque en el momento en que Dios lo puso sobre mucho, vienen los hermanos a servirle, y ese fue el sueño que al principio Dios le dio a él. Cuando habla de las espigas, que la espiga de él estaba recta y las de los hermanos se doblaban ante él, y luego el sol, la luna y 11 estrellas se postran ante él. Y a pesar de que lo vituperaron, a pesar de que lo humillaron, a pesar de que le tenían envidia, le tenían bronca, como usted le quiera decir, se cumplió el propósito de Dios en la vida de José. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su vida y mi vida, que el propósito, vuelvo y les digo, se cumpla a cabalidad. Depende de usted y de mí permitir que el Espíritu Santo siga obrando, siga transformando nuestras vidas para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, mis hermanos y mis hermanas, no dejemos de soñar en esas promesas que Dios ya nos ha dado. Empecemos como muchas veces el pastor cuando predica, ¿quién se va a apropiar de esas promesas? ¿Quién las va a tomar y las va a poner en práctica o las va a arrebatar? Esa es la palabra. Es tiempo de que empecemos a arrebatar todas esas promesas y a pedirle a Dios que las cumpla, porque usted y yo lo podemos hacer. Señor, usted me prometió esto, estoy obedeciendo, quiero ver cumplida esa promesa en mi familia, quiero ver cumplido en el momento que usted me dijo que me iba a dar un buen empleo, o que me iba a dar una empresa, o que yo iba a estar sobre este lugar para dirigir esto acá y esto allá, sobre finanzas, sobre, qué sé yo, cantidades de cosas que solo usted sabe que Dios le ha prometido, ¿cierto? Entonces, les animo a que
le consulten al Señor como hacía José, qué es lo que quiere para su vida, qué quiere hacer con usted y a través de usted. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a orar para terminar este tiempo? Amén. Padre bendito, Rey de la Gloria, en esta hora seguimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por esta palabra, entendiendo, Señor, que tú tienes un propósito con nuestras vidas, entendiendo que quieres que seamos obedientes al llamado que tú nos has hecho. Y aquí estamos, Señor, para que conforme a tu voluntad obres en cada uno de nosotros. Queremos ser esos hombres y esas mujeres obedientes a ti, a lo que tú nos mandas a hacer, Señor, y sobre todo a mostrarte a ti, bendito Rey, que así como José vivió todo este proceso para poder ver tu gloria, Señor, que nosotros podamos entender que por donde tú nos estás pasando es para llegar a esa tierra prometida, Padre amado. Bendito Rey, te damos muchas gracias en esta hora. A ti te damos toda la gloria, la honra, el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén.